siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Listos para Palabra Viva. Está con nosotros nuestro querido amigo, el profesor Magdiel Narváez. Buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos, colaboradores, auspiciadores y de todo tipo de público que siempre está en cita con nosotros a través de este medio. Obviamente, tengo que iniciar nuestra sección del día de hoy, ¿verdad? Hablando de lo consternado que está el país, no solamente por la situación ocurrida en el caso de Félix Verdejo y Keishla Rodríguez, sino por la gama de situaciones. Es un abanico de situaciones que empieza a preocupar grandemente al país en términos de la carencia de valores. La realidad aquí es que el mayor peligro que yo veo es que se desenfoque todo el mundo en no ver cuál es la verdadera raíz del problema. Entonces empezamos a atacar, porque si tú no ves cuál es la raíz del problema, las alternativas van a ser totalmente desacertadas. Y yo digo, la violencia que hay en el país, si yo no entiendo la violencia del país, voy a pretender hacerle creer al país que esto se resuelve con la aprobación de nuevos proyectos de ley o de nuevas leyes. Entonces voy a llevar al pueblo a pensar, que este pueblo no es tonto, dicho sea de paso, lo voy a llevar a pensar de que esto se resuelve con este paquete de leyes que yo voy a traer. Y tengo que anticipar que ninguna ley en ningún sitio del mundo resuelve un problema de conducta. Y la gente puede decir, no, Magdiel, no lo resuelve. Si de verdad las leyes resolvieran problemas, aquí la gente no guiaría por el paseo. ¿Todavía hay gente guiando por el paseo? Sí. Pues fíjate, no lo resolvió. No lo ha resuelto. No lo ha resuelto. ¿Por qué no lo ha resuelto? No lo ha resuelto porque el principal problema que tiene el país es la carencia de valores. Donde uno de esos valores dice que tienes que respetar la ley. Si yo no tengo eso en la base, todo lo que me pongan encima no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, ese discurso que parece un discurso filosófico y parece un discurso esotérico y místico, en la realidad última es el discurso verdadero. El problema es que no tenemos forma alguna de decir, bueno, que las universidades preparen un currículo en valores. No, porque ya estamos tarde. Ya cuando el niño llega a la universidad ya está tarde. Eso empieza en la casa. Los valores se enseñan en el hogar. Y las únicas instituciones que pueden lograr hacer algo en la casa son la familia y la iglesia. Por lo tanto, mientras más atacan la iglesia, mientras más atacan la familia, menos posibilidades hay de que los valores se enseñen correctamente en los hogares. Es una fórmula que está hace tiempo expuesta sobre la mesa en sociología, en psicología, en antropología cultural. Un individuo nace y crece en un hogar. Esa es la primera exposición social que él va a tener. Y ahí le van a enseñar lo que es el respeto, la diversidad, la igualdad, la justicia, la empatía, la solidaridad, el amor al prójimo. Y todo ese tipo de valor, él lo tiene que empezar a gestar en su familia, que va a estar en contacto en la sociedad directa, que es la comunidad a la que pertenece. Ese ambiente es el que le va a ayudar a él a desarrollar todo este tipo de carácter y personalidad conforme a los valores que están dentro de su casa. Por eso es que nosotros, no importa dónde la gente venga, tenemos gente con valores y gente sin escrúpulos.
en el mismo sitio. Y una vez troné fuertemente contra unas iglesias que tenían una predicación para el caserío y una predicación para las urbanizaciones, haciendo creer que en el caserío se tenía que predicar de una cosa. Y pero acá, en el caserío hay gente buena. Y en urbanizaciones de renombre hay gente que de verdad tienen que arrepentirse de lo que están haciendo. No, los sitios no definen la gente. La gente se define a sí misma dentro de los procesos en los que tienen que vivir y a lo que tienen que responder. Después que el individuo crece con sus valores en su casa, que es la base, o sea, lo que no recibió en la base no lo va a recoger en el camino. Quiere decir que ya el individuo viene con deficiencia, se enfrenta al mundo social. La escuela, los primeros trabajitos, los deportes, que si fue al escutismo, que si estuvo en las pequeñas ligas, que si cogió clases de taekwondo, clases de karate, lo que sea. Y en estos centros que no son la casa, lo que aprendió en la casa empieza a cobrar forma, se va moldeando o se va deformando. Porque de igual forma puede caer en una ganga, en una pandilla, en donde sea. Cuando el individuo llega a la fuerza laboral, ya está tarde. Ya está tarde. Si en la casa no le enseñaron a respetar la propiedad del prójimo, cuando llegue a las gestiones gubernamentales, va a ser corrupto. Si ya lleva la trayectoria, nadie lo detuvo en el camino, nadie lo corrigió, nadie lo alertó, nadie lo informó. Entonces, lo que estamos viendo hoy, el Puerto Rico del 2021, es el reflejo de una sociedad que perdió el norte hace 20 y 30 años atrás. Y esta estructura va subiendo con una deformación de valores sociales donde no se va a resolver aprobando proyectos de ley. Vargas Vidó está en un sueño de Disney, con todos los que crean en eso. Eso no se resuelve con esos proyectos. Ni los movimientos que hay ahora mismo, no se resuelve con esos movimientos. Black Lives Matter no resuelve estos problemas. Estos problemas se resuelven mirándonos por dentro y evaluando qué yo puedo hacer como ciudadano para mejorar la calidad de vida de mi país. Eso no le pertenece al gobierno, eso no le pertenece a ninguna institución que no sea el individuo consigo mismo, creando una conciencia, pero la conciencia tiene que aportarla a alguien, y quien mejor puede aportar una conciencia es la iglesia, que tiene el mejor mensaje del mundo, un mensaje de restauración, un mensaje de rehabilitación, un mensaje de perdón, un mensaje de unidad, un mensaje de amor. Mensaje de valores. Un mensaje de valores. Entonces, ese es el ataque. Y de verdad que yo estoy haciendo un llamado al país a reflexionar, no a actuar como los locos, a reflexionar y a mirar cómo nosotros podemos rescatar el Puerto Rico que hace tiempo nosotros éramos. Este país es un país bueno. Este país tiene la mayor población buena. Gente honesta, gente decente, que por 2 o 3 nosotros no nos podemos marcar como si fuéramos una mala sociedad o un mal pueblo. Aquí vive mucho justo, si este fuera el caso como Sodoma y Gomorra. Aquí vive mucha gente decente, aquí vive mucha gente con principios, con valores, que estamos muchos de nosotros consternados y airados porque 2 o 3 que tienen unos micrófonos y que tienen posiciones de poder han querido intimidar a la mayor parte de este país, que tiene en su corazón el deseo de vivir el mejor Puerto Rico que todos queremos. Conste que no estoy en una campaña política. Claro. Me gustaría que para los padres que lo han hecho bien y que han criado bien, pero que sus hijos han tomado alguna decisión, que tenemos muchos padres así, muchas familias así, no se sientan como que tienen un hijo que hizo cosas incorrectas o un hijo que hizo cosas incorrectas porque ellos no lo enseñaron y no le dieron ejemplo. Excelente. ¿Qué pasa cuando un país tiene una estructura familiar que enseña sus valores, pero sus descendientes no llevan el mismo paso? Bueno, queridos hermanos y amigos, hermanas, tengo que decirles que desde el 1980
hasta el día de hoy, la influencia de la televisión, del cine, de los artistas, de los músicos y de todo lo que la sociedad ha traído, la academia vino a competir desmedidamente con lo que un buen padre y una buena madre querían para sus hijos. Desmedidamente porque el papá estaba y se veía obligado juntamente con su mamá a salir a trabajar para proveer ingresos y tenían que prestar a su hijo a un cuido, a una sociedad que no tenía la misma mentalidad ni los mismos valores. ¿Cuánta gente en la época de los 80 creció al amparo del ritmo de la música de Madonna? ¿Cuánta gente al amparo de los 90 crecieron con el desmedido movimiento del rap, del hip hop, del reggaetón y la música que traía interna? Porque el problema no es la música, es el contenido que lleva un mensaje. Entonces, los hijos hicieron un switch en el ídolo. Ya, papi es un buen tipo, pero mi ídolo es fulano de tal. Entonces, tú no sigues a un buen tipo, tú sigues a un ídolo. Y si tienes toda una propaganda y un mercadeo agresivo para ponerte esa figura donde ellos quieren ponerla, despreocúpate, papá y mamá tienen las manos amarradas. ¿Y qué podían hacer? Sembrar un valor. Sembrar un valor, porque un valor tiene la capacidad de neutralizar miles de pensamientos negativos y adversos. Este es el poder de un valor. Si un individuo a los 15 años de edad, probado psicológicamente, ya en esta sociedad ha advenido a enfrentarse a más de 10,000 imágenes de violencia por películas, videos, juegos de video, lo que sea, aquí en la cabeza, ya ese individuo tiene 10,000 formas en el cerebro de cómo actuar en un momento de crisis, porque ya las has visto, y como las vio, entraron por los ojos, se grabaron en el cerebro y se quedan aquí como una base de alternativa. Sin embargo, si ese individuo estuvo expuesto a la iglesia y al mensaje de Cristo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ese valor neutraliza esas 10,000 imágenes. Y en el momento en que piense golpear al otro, en el momento en que piense darle un tiro al otro, se le cruza ese valor. No lo hagas, ese es tu prójimo. Y tiene por lo menos un buffer zone, un freno que le puede ayudar a reconsiderar ese impulso que va desmedido por una voluntad que no tiene una estructura de valores para actuar considerablemente. Por eso tenemos un sinnúmero de padres y madres decentes, buenas, que han hecho un trabajo espectacular, que sus hijos lamentablemente no han seguido sus pasos. ¿Por qué? Porque ellos no los pudieron criar. Los crió la sociedad, los crió el mundo al que se expusieron, los criaron los anuncios, lo crió la moda, lo crió la marca, lo crió el baloncelista de la NBA, lo crió. Mire, es que usted ve la sociedad y usted se da cuenta de lo fragmentado que estamos. Entonces, cada cual piensa que tiene la razón. Yo recuerdo, cuando yo me criaba, y nosotros íbamos a la iglesia Discípulos de Cristo de la calle Comerío. Mi pastor era Florentino Santana, mi primer pastor. Y la iglesia era todo. O sea, nosotros estábamos toda la semana en la iglesia. Si jugábamos baloncesto era en la cancha de la academia. Domingo por la tarde había una guerrilla a muerte allí para jugar entre nosotros. Si había un drama, los ensayos eran nuestro momento de ocio, en el drama, en el vacilón. Poco a poco yo vi cómo eso fue cambiando. Entonces, el grupo de jóvenes, la Tamburina, que era un grupo de más de 60 voces juveniles y jóvenes, se fue reduciendo hasta que llegó a 13. De grupos como el King Charón, un quinteto espectacular, se fue poco a poco desintegrando porque cada cual fue hablando por su lado en su mundo profesional. Y no hubo continuidad. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue la influencia
del mundo social con las miles de alternativas que la iglesia no pudo competir con ella. Y todavía no. Ahora está peor. Ahora está más grave todavía. O sea, ¿cómo el joven de hoy día que se crece en una iglesia, cómo nosotros hacemos? Y este es el reto, no es la excusa. Este es el reto. ¿Cómo yo hago para convencer a juveniles de este tiempo que crean en David y su historia contra Goliat versus los Marvels? Ay, cierto. El reto es grande. ¿Cómo yo convenzo a unos individuos a que lean la Biblia versus el YouTube? Versus los videojuegos. Tengo que diseñar estrategias para poder tener... Las iglesias de hoy día, el que tenga un grupo de jóvenes se pueda con piedra en el pecho, porque tiene iglesia, pero la mayoría de las iglesias está sucumbiendo a tratar de retener su gente en la iglesia. Y entonces, quizás las estrategias no son las mejores, quizás no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no lo sé, yo no estoy juzgando a nadie, simplemente esto es un análisis overview de lo que está pasando socialmente. Hay iglesias que yo he visitado que tienen un movimiento de jóvenes descomunales, pero fue porque cambiaron las estructuras que ya no eran amenas y que estaban obsoletas. Por ejemplo, si tú sabes que los jóvenes el domingo por la mañana no van a madrugar para estar toda la mañana en la iglesia, ponle la escuela bíblica el viernes por la noche. Y empieza a las 9, que es la hora que ellos pueden estar en jangueo por ahí. Pues entonces métele a la iglesia a las 9 de la noche para que los tengas en la iglesia y provéele que la alternativa de un programa que incluya Biblia y que incluya un tiempo para ocio donde estén ellos allí. El tiempo de nosotros y de Moraima, no había, o sea... un statement. Sí. Yo me voy a quedar calladita hoy. O sea, calladita. ¿Cómo se dice? Hay tantas distracciones que no habían, ¿no? O sea, podíamos concentrarnos de manera mucho más fácil. Sí. Pero ahora, bueno, pues todos tenemos un teléfono a donde nos llega todo, ¿no? Entonces, sí, voy por ahí. Prestar atención. Estamos en el mundo de, ¿verdad? De que todo lo que nos rodea quiere toda nuestra atención y lo logran. Entonces entramos en la era de la tecnología, que es el otro movimiento. Entonces la tecnología que nos ha traído un nivel de progreso, también nos ha traído el individualismo. El individualismo. Todo el mundo tiene un iPhone. Pues entonces cuando vamos a comer el domingo por la tarde, la gente no habla. Están todos pegados en su iPhone. Entonces es un elemento de individualización. Yo no comparto contigo porque yo comparto con las redes, con gente que no me conocen, con gente que no me han visto, con gente que lo que saben es lo que yo escribo ahí. Y eso trae el elemento ficticio e irreal, la fantasía, porque estamos promoviendo imágenes en vez de realidades. Lo que se mercadea es una imagen, no la realidad. Tú vas por el expreso a las 10 de la noche, 9 de la noche, porque no te cojan con la orden ejecutiva, a las 9 de la noche y vas por el expreso y ves un billboard y ves el señor torre de hamburger de 3 pisos que está allí puesto y vas a ir al fast food a buscarlo. Eso no es lo que te van a vender. No, te van a dar un hamburger, acabo de sacar un microondas. Pero tú compraste la imagen. Tú compraste la imagen. El elemento, el concepto de influencers. Este tipo de personas que ha logrado llegar a un nivel. Por sus méritos, por sus cualidades, whatever. El efecto que tiene eso sobre la mente de otra gente es incalculable. Pero ellos no lo construyeron. Lo construyeron los medios, que son los que promueven la imagen. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué yo estoy diciendo en este momento? Que un individuo que quiera tener una ubicación y una posición en este tiempo, lo que va a buscar es escalar hasta lograr que un medio lo alcance para entonces él catapultarse. Punto. Tú no necesitas para eso preparación académica, tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es que se abra una puerta y te cueles por la puerta en el momento correcto con la gente correcta. Se acabó. Y tú tienes una habilidad especial, pues tienes más posibilidades. O sea, si tú eres bueno con un canto de palo, pues puedes llegar a las grandes ligas. Y tú eres bueno tirando la bola al aro, pues tú puedes llegar a la NBA. Entonces, el target ya está puesto.
El target ya la gente lo puso. El target es llegar a la NBA, es llegar a las grandes ligas, es llegar a la feria de moda, es llegar a esto, es llegar a lo otro. Pero ¿cuál es el target tuyo como individuo? O sea, cuando un individuo te dice, yo me voy a ir a estudiar tal cosa porque eso es lo que apasiona mi corazón, de eso es que estamos hablando, de que la pasión de su corazón la pueda conseguir. Y es tan raro tú encontrar gente que te diga una cosa como esa. Mira, la mayoría de las personas que terminan una carrera universitaria no están trabajando en lo que estudiaron. Porque el mundo se convirtió en otra cosa. El mundo se convirtió en una sala de múltiples puertas, que la puerta que se abra, por ahí es que tú te metes. Ah, yo estudié, tengo una maestría en psicología, pero, chacho, me encontré con este negocio que es lo mejor que hay. O sea, la pasión de su corazón cambió por la oportunidad del negocio. No estoy criticando, lo que estoy diciendo es que mires cómo va cambiando la sociedad en la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué pasa con la gente? Que entonces, vamos a ir, ¿verdad? Este no es el tema de hoy, pero está bien bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente nos empezamos a desviar en nuestras conductas, en nuestras mentalidades, en nuestros deseos, de acuerdo a lo que otros dictan nuestro paso. Incluso cosas que son altamente cuestionables. Entonces, tú no puedes hacer eso porque si tú haces eso, tú me afectas mi carrera. Oye, pero es que tú estuviste ahí, tú eres responsable de eso también. Tienes que hacerte, ¿verdad? No te pases con los oídos sordos de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué dirige la gente? ¿Qué controla a la gente? ¿Qué lleva a la gente a pensar lo que está pensando? Lo que se diga, lo que se mueve en las redes, lo que los medios controlen, lo que se promueva, lo que se mercadee, lo que fulano diga que es lo correcto. Entonces tenemos un pueblo que está siendo abatido mental y emocionalmente por todo un sistema y una estructura que quiere poco a poco tener el control de ellos. Y nos encontramos en esa metástasis social. Sin una quimioterapia ni una radioterapia que nos pueda ayudar a controlar el daño. Y lo peor, que los tratamientos que se quieran dar, lo que hagan sea agravar el problema en vez de resolverlo. Yo estoy en contra de la violencia, full blast. Y me miro a mí mismo por si acaso algunas conductas mías y algunos dichos de mi boca, algunas cosas mías, puedan estar promoviendo eso sin yo darme ni cuenta, para tratar de corregirlo y ser un mejor ser humano, porque yo perfecto no soy. Y quizás para mucha gente no ha sido lo mejor que yo algún día venga aquí y hablar de mi testimonio, pero yo me quité eso de encima. Ese día yo enterré mi pasado para siempre. Y lo tengo a beneficio mío, de una vez y por toda la vida. Bueno. Sin embargo, yo no puedo auspiciar ningún movimiento que sea antiviolencia, este grupo particular, porque dejo otros grupos afuera. En Puerto Rico hay violencia contra los niños y las niñas, y yo no veo gente en una movida contra ese. Es el futuro de este país. Así mismo. Cuando aquí se ha levantado un movimiento masivo, los hay en poca escala, pero masivo, con toda la propaganda y los medios que tienen estos otros movimientos, que diga, vamos a becar muchachitos buenos de diferentes sitios para catapultarlos y convertirlos en la gente que mañana sean los próximos ingenieros, los arquitectos, los abogados, los contables, los gobernantes de este país. Aquí hay violencia contra los envejecientes, pero grande, sí, de hijos, hijas y de personas que no son familiares, que los atropellan y le quitan el dinero, y le quitan las propiedades.
y los tienen mal vestidos, mal cuidados, mal atendidos, ni a la cita los pueden acompañar. Algunos los han puesto en un home y un hospicio y nada, porque yo no puedo atender. Perfecto, lo llevaste al sitio correcto para que lo atiendan allí, pero ve a verlo. Definitivo. Nosotros, la fraternidad nuestra, antes de la pandemia, porque con la pandemia no pudimos hacerlo, en enero tenemos una actividad de Nuevo Año y Navidad en la égida de los maestros. ¿Así? Llevamos música y se nos murió el cantante y el guitarrista con un sustituto. Se nos murió nuestro amado hermano Osvaldo Pérez Marrero, en paz descanse. Y llevamos almuerzo. Hermano Robert Bradley aporta el almuerzo. Llevamos palabra, yo llevo la palabra. Y pasamos un rato y les servimos. Qué bien. Y cada cual se sienta en una mesa con ellos a dialogar y qué sé yo. Mira, yo me senté al lado de una señora que me dijo, yo sabía que esto es lo que me esperaba. Yo tengo 3 hijos, yo los hice, me quedé sola con ellos, los eché para adelante. Y pues, cuando yo era una carga para ellos, pues, yo dije, pues llévenme allí a la égida, yo me quedo aquí. Y dije, pero ¿la vienen a ver? No, a mí no me vienen a ver nadie. Dios mío. ¿Sabes? Entonces tú me dices a mí, ¿violencia de qué? ¿Qué tipo de violencia estamos hablando? Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es el violento contra un padre, una madre, contra un abuelo, una abuela. Y obviamente, y vuelvo al tema original, los valores. Los valores. Cuando uno tiene este discurso social, obviamente hay gente que se siente que tú le pisas los callos, pero a nosotros nos quieren pisar la cabeza. O sea, que yo le pise el callo a alguien no es nada. Porque constantemente yo estoy velando el cuello mío porque sé que un hacha viene volando por algún lado a tumbármelo. Simplemente porque soy cristiano. Simplemente porque tengo un mensaje de justicia, tengo un mensaje de amor al prójimo, tengo un mensaje en contra de los fundamentos de la Biblia, a favor de los fundamentos de la Biblia, en contra de lo que se levanta en contra de la Biblia. Y no puedo vertir mi opinión porque entonces mi opinión es lacera, es ofensiva, es agresiva, cuando en la realidad última nosotros tenemos más tolerancia de lo que ellos reclaman. Porque nosotros tenemos que aguantar los insultos de todo el mundo, que nos dicen arcaicos, que nos dicen estúpidos, que nos dicen huelíos y huelías, que nos dicen fundamentalistas, que dicen 40 cosas, y yo no puedo tirar para atrás porque yo no soy ese tipo de persona. Yo no caigo en los mismos niveles de la gente que llega a ese nivel. Yo pertenezco a Cristo y Cristo me dice que tú me dices eso, pues mire, yo te voy a amar en Cristo. Pero sepa que el nivel de tolerancia de nosotros es mucho mayor del que tú reclamas que deberíamos tener. Y del que muchos de ustedes han sido testigos de que estos movimientos en muchas ocasiones dicen que no tenemos. Pero la realidad última que quiero traer en la mañana de hoy es: la iglesia no puede caer en ese tome y dame. La iglesia no puede abandonar su lugar, no puede abandonar su trinchera, no puede abandonar su mies. Hay los que han estado en el ejército, saben de lo que voy a hablar ahora, y los que no se van a enterar. En el ejército hay una serie de reglas, de leyes. La primera ley que te enseñan, la primera regla que te enseñan en el ejército es: no abandones tu lugar hasta que no seas reemplazado. Wow. Don't leave your post until you are properly relieved. La iglesia no puede abandonar su post. Nuestro lugar es proclamar el reino, defender el reino, adelantar el reino, establecer el reino. Y una de las cosas que el reino trae consigo es que el reino tiene sus propios valores, tiene sus propios fundamentos y tiene sus principios. Y el choque que hay con la iglesia es que la iglesia no es el reino, pero representa el reino, porque el reino está en nosotros. Y obviamente nuestros valores no son los valores del mundo, porque yo no dependo del cambio social para tener los valores que el reino tiene. Los valores van a seguir siendo los mismos en el reino a pesar del cambio social que exista. La sociedad puede cambiar como quiera, pero la iglesia va a seguir exhibiendo sus propios valores desde el principio. Y los valores nuestros tienen más raíces, tienen más profundidad,
tienen más arraigo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque son los valores que Dios quiere que nosotros proyectemos. Pero algo bien importante, y que es algo, Monaima, que tú, ¿verdad?, promueves muchísimo, es que esos valores se centran en la realidad de la vida de cada ser humano. Porque cada ser humano es un tesoro, es un baluarte, es una obra de arte que Dios ha puesto en esta tierra. Que a usted le hayan pasado las cosas que le pasaron, usted no es diferente a los demás. A todos nos han pasado cosas, a unos peores y a otros menos. Pero casi todo el mundo ha tenido experiencias que los han marcado, que les han metido el pie, que se ha caído en el camino. La pregunta que te tienes que hacer es, si te levantaste, te sacudiste el polvo, miraste hacia el frente y dijiste, ok, voy a seguir. Cuando la iglesia que tiene el reino de Dios establecido para esta tierra, se levanta con sus valores, con sus principios, entre ellos está el que tú te restaures, el que tú aprendas a mirar al pasado con perdón y misericordia, recordar lo que viviste, pero ya eso no tiene poder sobre tu vida. Simplemente ahí quedaron maestros y maestras que te enseñaron cosas que de otra forma no lo hubieras aprendido y que te ayudaron a que tú seas la persona fuerte que eres hoy, la persona victoriosa que eres hoy, la persona que hoy estás puesto los pies en la punta de la cúspide de un éxito donde antes no estabas y a lo mejor pensaste que nunca ibas a llegar. Eso el reino lo hace. Yes. No, pero eso lo puede hacer la sociedad. Sí, pero el reino lo hace con la compasión que tú deberías tener, con el perdón que debes tener, con el amor que debes proyectar, con el elemento de solidaridad que tú deberías expresar. Cuando nosotros estamos dentro del reino, pensamos diferente a como piensa el mundo. Mientras la gente se levantaba en el día de ayer a pedir la cabeza de Félix Verdejo, a sentarlo en una silla eléctrica, a buscar la pena de muerte por el crimen atroz que se le imputa o que cometió, el reino está mirando todos los familiares que están envueltos en esto, la gente inocente que está pagando un precio que no les corresponde. ¿Cómo se sentirá esa hija al pensar que su padre va a ir a morir en una silla eléctrica o lo que vayan a imponerle si es que logran hacerlo? Y entonces, ¿quiénes piensan así? Así pensamos los que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, porque a nosotros nos tocaba la pena de muerte por el pecado, pero vimos en la gracia de Dios la salvación y la alternativa. Yes. Y para gente que no le va a gustar lo que le voy a decir, Félix Verdejo se arrepiente ante la presencia de Cristo y va a tener que pagar por sus consecuencias en esta tierra, pero va a tener un lugar en el reino de los cielos. El ladrón de la cruz, yes, no lo bajaron de allí para decirle, tú eres inocente por lo que ahora te convertiste. No, murió en la cruz, pero tuvo la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Que lo que hizo no estuvo bien, porque no lo vamos a justificar, no hay manera de justificarlo. No, hermano, estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo piensa el reino. Mira, una vez una señora me dijo, yo no entiendo cómo usted, siendo cristiano, puede ser abogado. Y que usted se preste para defender criminales. No fue bien fuerte. Sí. Y yo recuerdo que yo le dije dos cosas a la señora. ¿Qué es un criminal para usted? Uno que comete un error, un delito, esto, aquello, lo otro, que le hace daño a las demás personas, que ¿para qué? Todos los criminales usan pistolas, le dije yo. Sí, esa es la gente. O sea que para mí, un padre que teniendo recursos no le paga la pensión a su hijo, es una persona que está cometiendo un crimen. Y es de los peores, porque se conoce su víctima. Y se quedó callado. Pero mira, aparte de eso, déjeme decirle algo. ¿Usted tiene hijos? No, sí, yo tengo hijos. Y coincidentemente tiene un hijo de 16 años. Ajá. Y yo le dije, ¿usted se imagina que su hijo se monte en el carro equivocado una tarde cualquiera con la gente equivocada? Porque usted no tiene control sobre eso. Así es. Y caminando un domingo por la tarde, uno de los mozalbetes que va en el carro tenga un paquete de marihuana o tenga
2 o 3 bolsitas de crack o lo que sea, y la policía los intervenga, usted sabe que a su hijo lo van a arrestar juntamente con los otros 3, aunque sea el hijo suyo, no tuviera nada en las manos. No, pero él no está haciendo nada malo. Se van los 4 y le van a incautar el vehículo también, porque esa es la ley en Puerto Rico. ¿Le gustaría que su hijo lo representara un abogado cristiano? Para que aparte de representarlo, le ayudara a interpretar lo que le ha pasado como un acto para que se arrepienta y busque de Cristo. Y empiece a buscar sus mejores amistades. Bueno, pastor, de eso se trata esto. De que no importa qué posición yo tenga en la sociedad, de que no importa que yo haya estudiado, si yo pertenezco al reino, los valores del reino me van a marcar. La pregunta que tengo que hacerle a mucha gente en este país es, ¿a qué reino pertenecen? Porque si no pertenecen al reino de los cielos, pertenecen a otro reino. Porque esto está bien definido en la Biblia. Pero los que estamos en el reino tenemos este principio, este fundamento, esta palabra que nos persigue, y que al adquirir esa conciencia no hay manera alguna de que podamos decir, yo me voy a regir por otras cosas que no sean estas. Entonces, la iglesia tiene una misión más grande de lo que piensa en este momento. Tenemos, hermano, vamos a levantar el ánimo. Vamos a levantar la esperanza, vamos a levantar el entusiasmo, vamos a motivarnos de verdad en el Espíritu Santo. No deje caer los brazos contra el piso por lo que está pasando en el país. Levántese con entusiasmo y diga, yo tengo una misión, yo tengo un reto. No mire esto como obstáculos y como crisis, mire esto como de reto, mire esto como desafío. Los desafíos son para enfrentarlos y vencerlos en el nombre de Jesucristo. Vamos a trabajar por nuestra sociedad, vamos a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Olvídese de estar haciendo marchas y cuestiones. Si las quiere hacer, hágalas. Vaya a la casa de la gente que usted conoce. Visite las familias que están esperando que usted llegue. Lleve una palabra de esperanza. Siembre la semilla. Deje una oración allí. Ponga su paz en ese lugar. Una de las estrategias más grandes de Jesucristo que le enseñó a su discipulado fue que escogió 70 individuos. Hizo 35 grupitos de 2. 35 grupitos de 2, un montón de gente. Y los envió casa por casa. Y no hubo cambios en el momento, a lo mejor, pero ciertamente pasaron cosas, porque cuando ellos regresaron, vinieron gozosos, porque hasta los demonios se sujetaban. ¿Y qué quiere decir? Que en las casas donde fueron, encontraron gente endemoniada, encontraron gente atada, encontraron gente en crisis, pero ellos llegaron a llevar lo que el mundo no puede llevar. Vamos a sembrar en la gente. Vamos a sembrar paz. A mí me da trabajo cuando yo me encuentro en algunos foros, en algunos sitios, y lo primero que me preguntan es si me vacuné, si hablándome del COVID, de CDC, de Fauci, de las propagandas, de lo que hizo que hizo lo otro. Y no encuentro el discurso de Cristo en ningún lado. La iglesia que representa el reino no puede cambiar su discurso. Yo no estoy diciendo que vivamos enajenados del mundo en el que estamos. Aprendamos a escuchar el mundo y aprendamos a escuchar y a mirar las señales del mundo. Pero nuestro discurso, que es único, que es exquisito, que hace la diferencia, no lo guarde, no lo ponga en un segundo lugar, no lo deje a un lado. Mientras la gente me dice, se murió fulano de tal, mengano está contagiado, sutano está en el hospital, oigo la victoria de René González, que Dios lo trae de la muerte a la vida, oigo la victoria de Ezequiel Colón, oigo la victoria de una señora de Calley que Dios la sanó de cáncer, oigo la victoria de la gente que se levantan de las camas glorificando el nombre de Dios. Hermano, son más las noticias buenas y poderosas que las malas. Amén. Que el pueblo está consternado, pero que tenemos formas de cómo enderezar el país, y no son a través de aprobaciones de proyectos ni de leyes, es asunto de actitud. ¿Qué actitud vamos a asumir? Mire, si usted no cree en el mensaje cristiano, no hay problema. Con todo eso, usted puede asumir una buena actitud para enderezar el país. Porque el mundo se trata
de gente buena que quieran hacer la diferencia. Eso es. Cuando Jesse Owens se enfrentó a las Olimpiadas en Múnich, Alemania, Adolfo Hitler ya era el dictador alemán. Y Adolfo Hitler no creía en los negros. Y Jesse Owens era un negro americano. ¿Qué hizo Jesse Owens? En los eventos de mayor impacto de unas Olimpiadas, que son los velocistas, 100 metros, 200 metros, Jesse Owens batió todos los récords mundiales y se llevó en la primera vez en la historia un atleta negro 4 medallas de oro. Adolfo Hitler se levantó y dio la espalda y no lo quiso felicitar. Pero ¿qué hizo el público? Gritaba su nombre en Alemania. Lo aplaudieron. ¿Qué hicieron los atletas alemanes? Se retrataron con él, se hicieron amistades con él. ¿Jesse Owens fue con una campaña para lograr eso? No. ¿Qué hizo Jesse Owens? Ser él en medio de un mundo hostil y demostrar de qué estaba hecho. Y con eso logró que el mundo lo mirara. Con un mundo en contra. Con un mundo en contra. En un país hostil. Lejos de sus fanaticadas. No es lo mismo tú tener la cara de la gente que te apoye a tener la gente que te odia. Ay, ay, ay. ¿A qué te invito en este 100 por 35? O un poquito más, porque Puerto Rico es un archipiélago. Y mide 110, creo que por 30 y algo, por 38. En este archipiélago del océano Atlántico, esta tierra preciosa que Dios nos ha dado, de tanta gente buena, de gente que ha hecho una historia en el mundo entero. Yo no sé si los puertorriqueños sabemos la magnitud de nuestra raza. Puerto Rico es el país que por habitantes por milla cuadrada tiene el mayor número de ingenieros en la NASA. Los vienen a buscar al colegio de Mayagüez y se los llevan a veces antes de que terminen de estudiar. Puerto Rico tiene el récord de individuos en el mundo entero por habitantes por milla cuadrada de haber desarrollado la mayor cantidad de evangelistas y de obras misioneras. ¿Dónde estamos? Este es un país que sabe levantarse de los escombros. Este es un país que da de lo que no tiene para otros países que están en crisis. ¿Cuántas veces hemos suplido a la República Dominicana? ¿Cuántas veces le hemos suplido a México, a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, a Haití, a Venezuela? ¿Sabe cuánta gente buena de otros países vienen a vivir aquí y aprenden a amar esta tierra? Yo recuerdo las palabras de Tony Croato. Tony Croato dijo, yo soy argentino de nacimiento, pero soy puertorriqueño de corazón porque yo vine y aprendí a amar esta tierra y me quise quedar aquí. Hermano. Y los otros días hablaban ustedes de él cuando se fue de Haciendo Punto en Otro Son. Y Tony resucitó mucha de la música de nuestro país y la puso en la poltrona pública. Y a qué yo llego con este mensaje. Si tú eres puertorriqueño, si tú eres puertorriqueña, si tú eres puertorriqueño y puertorriqueña cristiana, siente orgullo del país en el que tú has nacido. Levántate de los escombros en los que el mundo quiere hacer ver que estamos. Sal de las ruinas que el diablo quiere hacer creer en las que nos estamos metiendo. Y levanta tu voz, y levanta tu entusiasmo, y levanta tu ánimo, y di en la mañana de hoy, yo voy a hacer la diferencia por Puerto Rico. Yo voy a hacer la diferencia por mi país. Y yo voy a permitir que Dios sea el centro de nuestra tierra. ¡Wow! Que el Señor te bendiga en esta mañana. Eso es. Este es un contenido que debes, Wow. debes compartir con toda tu gente en las distintas redes sociales. Mira, es más, Diel, esto es tan pequeñito, este detalle que voy a decir, pero no sé por qué se me vino a la mente, pero hasta el tiro de 3 fue un puertorriqueño. No es pequeño. ¿Y de baloncesto? No es pequeño, no es pequeño, es significativo. Sí, se me cruzó ese pensamiento de repente y yo, ¡wow! ¡Wow! Significativo. Que se utiliza en el mundo.
En el patio Ajá. de Don Pablo Colón, en Carolina, están los primeros pasillos corredizos que conectan un gate con un avión. Oh, sí. Mira eso. Navarro, Don Pablo Navarro. Wow. No, es que si nos ponemos a ver lo que ha salido de aquí. Y un hombre que trabajó un problema que tenía el magazine del M16, que es el rifle de asalto que usó Estados Unidos por mucho tiempo, buen rifle, que tenía una tranquilla. Ese hombre resolvió ese problema con ese magazine. De verdad. Puertorriqueño. Mira eso. Somos unos bravos, ¿eh? No. Nos hace hemos falta dado más consistentemente. admirarnos, ¿verdad que sí? Es que el problema es la estima. El problema es la estima, que está asociado con el elemento de los valores. Si tienes una estima baja, no hay valores que puedan hacerte creer que tú eres alguien. Y entonces cuando detalles como o eventos, debo decir, como los que ocurren día a día, los eventos de este fin de semana y meses anteriores, no pueden quitar el valor de una sociedad de un pueblo completo. No puede hacerlo. No, por el contrario, tenemos que levantarnos a un basta ya, luchar, evangelizar, seguir llevando la palabra para que esto no siga ocurriendo, pero no permitir que se siga dañando nuestra imagen nosotros mismos. No permitirlo. Suficientes enemigos tenemos allá afuera como para convertirnos en los enemigos de nosotros mismos. Así que excelente palabra, Magdiel, en esta mañana. MagdielNarváez.net y capellanía.net. Magdiel Narváez, elgalileo.org y capellanía.net. Ya la semana próxima empezamos nuestro nuevo curso de capellanía. Yes. Un abrazo, Magdiel. Qué bueno, bendiciones. Un abrazo a ustedes.